Ramsés Cabrera es enseñante de magia avalado por la escuela Edipo desde hace 3 años. Además, es traductor e intérprete. Da conferencias y charlas acerca del método de la magia en inglés y en español, y desde el año 2018 participa en la comisión directiva de la revista en línea de la Edipo, Canal Mapa. Hola Ramsés, ¿cómo estás? Un placer estar comunicándome con vos en este momento. Muchísimas gracias, Fede, de verdad es un grandísimo honor compartir este espacio también aquí contigo y de verdad hacer estos contactos que a mí personalmente me resultan súper enriquecedores y ojalá pues de lo que también hablemos hoy aquí, pues la gente que también vea este vídeo tenga oportunidad de aprender más cuestiones. Se está cortando, se está entrecortando. A ver un poquito, dime ahora, ¿se escucha? Ahí sí. Excelente. Decía que precisamente cuando surgen estas oportunidades valiosas, lo primero que va a surgir, según nos enseña la lógica del método de la magia, son esfinges, que de entrada va a parecer que te tratan de frenar, pero a la vez te están diciendo que más allá hay algo valioso que conseguir. Claro. Por eso te decía que muchas gracias por esta oportunidad, de verdad. Claro, no, para mí es una gran oportunidad de continuar aprendiendo en este recorrido y te lo agradezco un montón. Me parecen muy buenos los aportes que has hecho en algunas charlas que vi en internet y también la oratoria, el timing, la verdad que me fascinó, muy bueno realmente. Muchas gracias. Bueno, voy a las preguntas. La ¿Vamos? primera pregunta tiene que ver con el rol de enseñante, porque yo tengo entendido que en el método de la magia el resultado de que uno debe ubicarse tiene que ser denso, digamos, tangible, sí. que sea evidenciable, digamos. Y digamos que enseñar, según yo entiendo, es utilizar la escucha y la palabra para enseñar. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo, cómo decidiste que ibas a enseñar? ¿Enseñar es considerado algo tangible o no? Me surge esa duda. Muchísimas gracias por la pregunta. De entrada, a mí me gustaría, como se suele decir, desmitificar un poquito estas cuestiones a nivel de que hay mucha gente que cuando entra a estos campos suele decir, ay, pues bueno, yo empecé a querer enseñar porque tenía un deseo enorme de ayudar a la humanidad o de ser, una luz que guía a los demás. Yo te soy sincero, yo empecé con estas cuestiones también porque entré a mí la oportunidad. Es decir, me gustan los temas, me encantan. Me encanta cómo enseña José Luis, que es quien quien metodiza esta enseñanza de los 11 pasos de la magia, me encanta. Se abrió la oportunidad de que cada uno quienes queramos que participamos en las actividades de la escuela Edipo nos habilitemos a enseñar la enseñanza, porque también exige un recorrido formativo. Ahí se entrecortó. Se entrecortó. A ver, ahí te decía que básicamente entramé la oportunidad gracias a conocer esta escuela, conocer a José Luis, aprender de él, surgió la oportunidad. Me encantan los temas, me ayuda en mi vida, pues para adelante. No soy, como se llama, una persona que te diga, hoy pues que tengo unas ganas enormes de ayudar a la gente, también en ese sentido altruista. No, es simplemente en un primer momento, porque oye, una oportunidad súper buena, pues para adelante que voy. Claro. Ahora, eso también es cierto que es en el primer momento cuando te sirve más ese envión. Después tú tienes que aprender también a darte motivos para enseñar, porque si no simplemente acaba convirtiéndose en una cuestión de, pues bueno, le doy contenidos a la gente y ya está. Pero ese no es suficiente, no es lo que enseña el método de la magia. Por ejemplo, gracias a esta oportunidad de enseñar el método de la magia, pues yo me tengo que exigir también como persona, como hombre, cuestiones que si yo no hiciera ese recorrido, pues no tendría posibilidad de exigirme. Por ejemplo, hace unos pocos días también estaba tratando de ubicar cuestiones en cuanto a mi recorrido también para crecer yo como persona, aprendiendo a sociabilizarme con la gente, aprendiendo a generar mis propios contactos. Si yo no enseñara de estos temas, no tendría ese empuje. Porque es decir, mira, tú puedes decir, sí, cómo te relacionas tan bien y tal, pero después vas a tu vida y resulta que no te relacionas un poco. ¿Qué me estás contando? Es como la gente que dice, sí, mucha dieta, pero después vas a su casa y tienen
una despensa entera llena de patatas fritas, de golosinas y tal, mucha dieta, no predicas con el ejemplo, que se puede decir. Pues precisamente como exige una mayor exposición, exige un mayor recorrido, una mayor exigencia, pues entonces, oye, pues mira, me viene bien a mí también a mi vida. ¿Se entiende? Y eso son cuestiones que uno va recorriendo de crearse motivos propios para enseñar. Claro, de ahí en más eso exige también una cuestión súper fuerte, Ay, José Luis. se cortó lo último. Fíjate, precisamente ahí es cuando está lo más digamos, presionante. José Luis mismo nos enseña un montón de veces y digo, mira, puedes crearte un montón de resultados, lo mencionabas antes, pero si tú no creces como persona, si no llegas a realizar tu recorrido interior, podrás crear todos los resultados densos que quieras crear, pero a nivel de lo que enseña la enseñanza, no avanzaste, porque no haces ese recorrido. Entonces, el recorrido de enseñante de los 11 pasos del método de la magia es una presión constante a seguir avanzando, a realizar ese recorrido interior, que es lo que de verdad cada uno nos llevamos a todo el universo. Porque yo qué sé, tener pues, una casa o tener un trabajo multimillonario, lo que sea, eso dura lo que dura la vida densa. Después en el intervida a ver qué vas a llevar de dinero o lo que sea, no. Pero sí te llevas los circuitos mentales que hayas desarrollado desde aquí, desde esto de la magia. Y entonces, claro, puedes ir a todo el universo, vas a todo el universo, a donde quieras, siguiendo ese mismo mapa de 11 pasos. Son una de las cuestiones que, si tú te las aprendes a dimensionar, a aprender a recorrerlas en tu vida, claro, se convierte todo en una oportunidad de aprendizaje constante. Y eso, y por así decirlo, ese nivel de exigencia que conlleva el lugar de enseñar los 11 pasos de la magia, es una cuestión diferencial de entrada. ¿Cómo? Lo último, ese nivel de exigencia De los del... 11 pasos, claro, de los 11 pasos de la magia es diferencial. Porque Claro. me parece súper respetable quien a lo mejor solamente quiera, digamos, tener una curiosidad intelectual, si lo quiere hacer lo que esa persona quiere, allá ella, esa persona. Pero lo que es el recorrido de estos temas que estamos hablando en aplicación, en enseñarlos también aplicativamente, es algo que solamente se encuentra aquí. No encuentras en otros sitios. No, yo que sé, vas a la universidad, te hacen unos exámenes y tienes el título y ya está. Aquí Claro. no, aquí el sitio no está garantizado. Si Claro. yo, yo qué sé, me apoltrono, como se suele decir, como en artes marciales, quien se apoltrona, se empieza a engordar, no entrena o lo que sea, sabrás mucho. Pero a nivel de vida, ahí es donde se juegan las castañas. Ahí es donde está lo sustancioso, lo verdadero. Y mencionabas antes también, fíjate, este tipo de cuestiones también ayudan muchísimo a disolver esas asociaciones automáticas que el ego, ese precipitado de cuestiones automáticas, condicionamientos de lo que tienes que ser, de lo que te dicen que es posible, es imposible, es necesario, es contingente, el método de la magia también te los enseña a atravesar. Porque, por ejemplo, mencionabas antes, sí es cierto, enseñar conlleva también aprender a escucharnos, aprender a ubicar las palabras exactas, pero no se remite simplemente a eso, porque si fuese eso solo, serían solamente los pasos 1 y 2 del método de la magia. Hay 11. Y estamos hablando incluso primero a nivel aplicativo, antes incluso de enseñarlos. O sea, es un universo enorme. Y claro, sí es cierto que al hablar y escucharnos vamos a tener posibilidad de darnos cuenta dónde están esas limitaciones. Y cuando te das cuenta también, pues el mismo método de la magia te indica, venga, siguiente paso, siguiente decisión que tienes que tomar. Ahora mismo estamos en tiempos de cuarentena. Una de las cuestiones que más nos enseña el método de la magia también durante esta época es, venga, aprovecha este tiempo a dar tus propias decisiones, a dar tus propios pasos, también aquí y más allá de aquí. ¿Por qué? Porque eso significa que vas a estar activando circuitos mentales que mientras el resto de la humanidad está en plancha, diciendo, a ver cuándo llega el final de la cuarentena, a ver cuándo llega la vacuna, tú mientras tanto ya estás avanzando, ya estás activándote, ya estás en entrenamiento constante. No es lo mismo quien se queda poltronado en el sillón, quien, aunque sea, pues bueno, vas haciendo cuestiones, vas haciendo despejes, vas haciendo reconexiones, vamos haciendo entrevistas así. Imagínate cuántas personas conocemos que en esta época, primero de entrada,
no tenga esa depresión generalizada que está viendo. Porque ahora mismo Claro. lo que hay con lo del tema de cuarentena es una depresión, una irritación, una cuestión de desesperación, pero sigue siendo en un estado casi de energía plana, ¿sabes? De tengo una angustia dentro, pero no sé qué hacer al respecto, no me muevo, lo que sea. En cambio, aquí estamos, venga, hablando de estos temas, compartiendo. Yo no digo que esté ya todo el trabajo realizado, pero aunque sea, ya estamos poniendo semillas de algo que si lo aprendemos a utilizar desde los 11 pasos de la magia, cada uno, pues entonces ya tenemos una mayor productividad, ¿sabes? Ya tenemos una diferencia positiva, ya tenemos posibilidad de seguir adelante. Todo esto según las claves que nos enseña el método. Por eso te lo agradezco muchísimo también esta oportunidad, ¿sabes? Porque también es una manera venga, reactivación, de seguir decisión hacia adelante. Claro. No, el agradecido soy yo, realmente me encanta esta comunicación y todo lo que estás ubicando. Continúo con la segunda pregunta. Vamos allá. He visto en algunas conferencias de internet en las que has participado que has enseñado esto que acabas de ubicar, de que a través de escuchar lo que hablamos podemos detectar hacia dónde está yendo automáticamente ese patrón, nuestro ego, y al detectarlo nos es posible ubicarnos alguna acción para realizar en cada situación y así no actuar ese patrón automático. Y de esa manera te he oído decir que se detona magia, se abren universos, se abren puertas que antes no se abrían. Pero ahí me surge una duda y es que quizás a alguna persona, a mí, supongo que a la mayoría le pasará que empieza a tratar de detectar ese patrón y se da cuenta, por ejemplo, que en general se deprime o en general se estresa o también deja las cosas por la mitad. Digamos, son quizás varios patrones. Hay que ubicarse una acción para cada patrón. Debemos recordarlos todos y aplicar en cada situación. ¿Cómo sería eso? Me parece una pregunta súper interesante porque da directamente en el clavo de uno de los factores principales de la enseñanza de los 11 pasos de la magia, que es aprender a reconocer que no tienes distintos problemas en la vida, sino que tienes un solo problema. Entonces, cuando, por ejemplo, hablas de aprender a reconocer diferentes patrones, hay que aprender a discriminar si eso en realidad son diferentes patrones o si son en realidad diferentes formas de un mismo patrón. Claro, esto de entrada va a exigir un entrenamiento que te hace más inteligente porque no te permite atraparte en el peligro de la forma, tal y como se llama exactamente con el término adecuado. Tú puedes decir, oye, mira, ¿por qué resulta que sientes esa depresión? ¿O por qué esa ira? ¿O por qué resulta que te olvidaste en determinado momento? Son cosas en apariencia diferentes, pero si aprendes a escuchar lo que estás nombrando cuando hablas de esos diferentes patrones, una de las puertas de entrada de la magia que nos enseña es lo idéntico en lo diferente. Vas a aprender a detectar cuál es el a dónde, es la palabra exacta, o sea, cuál es la dirección, cuál es el rumbo que automáticamente tira el psiquismo desde el inconsciente en cada una de esas cuestiones. Y claro, como te decía, esto te hace más inteligente porque lo aprendes a reconocer en ti, lo aprendes a reconocer en las otras personas y por tanto, cuando, como se dice, el psiquismo mismo evoluciona en cierto sentido, trata de encontrar nuevas vías para volver a actuar lo mismo. Por eso es uno de los, digamos, uno de los mayores aliados que vas a tener, porque si lo aprendes a poner a tu favor, significa que vas a tener todos los recursos del universo a tu disposición y tal vez ni siquiera los conoces. Son formas que el universo va a entramar, que vas a entramar tú en el universo, y lo que haces es aprender a reconocer cuáles son los articuladores ocultos, cuáles son esos articuladores sutiles, esos guiones, llamémoslo así, ese guión, y cuando aparezca con la cara de tal, dice, ah, en realidad esto es otra forma del mismo problema que entramos yo siempre, el mismo problema que genero yo siempre. Entonces voy a tener oportunidad de aprender a interpretar, aprender a traducirlo a un lenguaje que a mí me resulta accesible, para entonces yo tomar una decisión ahí que a mí me convenga de acuerdo con lo que me enseña el método de la magia. Voy a aprender a utilizar un adonde de guerrero para yo dirigirme a ir más allá de ese límite que marca el patrón automático. Pero es un solo patrón, no son varios.
No son... Claro, porque es que si no, imagínate, es pretender abarcar todo el universo de las formas, cuando eso en realidad es inacabable, es inabarcable, porque puede tomar cualquier forma. Pues, ahora, tú también aprendes a reconocer que hay, entre comillas, determinadas preferencias. A la tal persona le puede ir mucho por la vía de la ira. A otra persona le va mucho por la vía de frenarse en lo que le diga la familia, en lo que le diga las relaciones. Tú ahí vas a aprender, miércoles, es verdad. Siempre que mis padres me dijeron, pues tú no puedes salir hoy de casa, me quedaba en mi casa. No hacía algo. Siempre que, al revés, te decían, uy, es que tú no tienes algo. Y no avanzaba de ahí. Ahora, ese no tener, por caso, ese frenarse ante el no tener, puede ser no tener confianza, no tener un trabajo, no tener dinero, pero aprendes a descubrir que se comparte ese mismo patrón sutil entre todas esas cuestiones, escuchándolo, Claro, escuchándolo de entrada. Entonces ahí tienes la oportunidad, como te decía, de tomar una decisión, de decidir, oye, pues venga, si yo digo que voy a hacer esta cuestión, voy a profundizar y voy a seguir adelante con mi decisión. A mí me dice la cuarentena que no puedo salir de mi casa. Pero eso no significa que yo vaya a permitir que la cuarentena se convierta en un límite respecto a lo que yo quiero desarrollar, a lo que en mi realidad yo quiero desarrollar. Pues voy a encontrar otras vías, otras, otros recursos. Claro, ahí se abre un universo entero. claro. Ahí tenemos esa oportunidad, ¿sabes? Esa expansión que nos ofrece el método de la magia, tanto desde lo interior, desde el mundo interior, hacia también el mundo exterior. Porque, como te decía, vas a aprender a encontrar formas, ocurrencias, ideas, recursos que si no tomas la decisión de atravesar ese límite, si no tomas esa decisión, no se te aparecen. O si se te aparecen, no te das cuenta. Claro. Ahí está esa, digamos, ese factor vibrante. Es como un terremoto constante, ¿sabes? Las cosas no es una especie de paz plana todo el rato, ¿no? Sino que tienes que estar activo. Si te equivocas, pues venga, aprender a utilizar eso a favor. Resulta que tienes una conferencia, resulta que exactamente antes de esa conferencia un familiar tuyo se pone enfermo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a ponerte triste? ¿Vas a ponerte directamente como lo quiere el patrón automático en ti? ¿O vas a aprender a utilizarlo? ¿Vas a aprender a reconocer? Miércoles, es cierto, eso en realidad está en función de ese mismo patrón automático en mí. Lo voy a usar entonces. Voy a seguir adelante y lo voy a usar. Lo voy a utilizar en mis conferencias también porque yo, por ejemplo, hablo de establecimiento de buenas relaciones familiares. Lo voy a usar también. Porque te digo, hay gente que ante esas cosas directamente lo que se pone, se deprime, se enfrenta incluso a nivel inconsciente, estoy diciendo, ay, joder, mi padre, disculpa la palabrota, pero mi padre, ¿por qué se tuvo que poner enfermo? Tendría que ser en otro momento, lo que sea. No, digo, ostras, en realidad esto es una oportunidad. Es un material que me está ofreciendo el universo. ¿Ves? Tú estás haciendo un cambio interior. A veces el de afuera ni tiene por qué enterarse. Porque Claro. es algo que sucede, que lo hace suceder, mejor dicho, que lo hace suceder a nivel desde lo interior. Después, si también tiene alguna repercusión más directa en lo externo, pues bueno, ya lo decides. Pero primero, o mejor dicho, y primero, desde lo interior, desde tu mundo interior. Ahí se abre un universo entero. Claro. Bueno, excelente porque has respondido la siguiente pregunta también, que así que hicimos dos en una más o menos, Un no tuve adelanto que preguntarla, de era tiempo. sobre eso, sí, mi pregunta era si cambiando lo que parecería ser la conducta, Hmm, eh, digamos, ejercer una acción respecto del a dónde, del ego, hmm. uno cambiaría interiormente, pero digamos que acabas de ubicarlo. Claro, ahí se puede hacer, si te estás de acuerdo, una puntualización, porque ese tema Sí, del cambio de conducta es muy peligroso. Porque uno dice, sí, mira, tú puedes realizar exactamente la misma conducta y según desde qué concepción, según desde qué situación, lo que genera es totalmente diferente. Imagínate, tú, pongamos, a ver si se me ocurre un buen ejemplo al respecto. Vale, desarrollas tu trabajo, directo. Hay gente que se pasa toda su vida desarrollando su trabajo, trabajando. Eso es una conducta en lo físico, en lo denso. Yo también desarrollo mi trabajo.
La enseñanza me enseña a utilizar esa acción en lo denso para crecer yo como persona. Ahora, lo que es la acción, imagínate, yo soy traductor, me dedico a conexión de culturas, me dedico a ayudar a gente, por ejemplo, que tienen conferencias, pues bueno, yo les ayudo a traducir sus mensajes, tanto en texto como oral. Eso como acción física no es tan diferente de lo que hacen otros traductores. Lo que yo aprendo gracias al método de la magia es utilizar ese contexto como situación para aprender a atravesar los automatismos, los condicionamientos automáticos en mí. Pero el cambio físico en lo denso, a lo mejor tú no te enteras. Tú en el sentido de cualquier otra persona que tal vez todavía no conozca estos temas, a lo mejor me ve y no se da cuenta de las cuestiones, de las decisiones que yo tengo que tomar. Por eso, mucho cuidado a nivel de eso, de pretender lo del cambio de conductas, porque a veces ni siquiera es necesario. Imagínate. A veces ni siquiera es necesario ese cambio de conducta, porque lo que haces primero es el recorrido interior. Claro, eso también exige una profundización muy grande. Y no te digo que no haya que también cambiar acciones en lo denso, pero lo que quiero, entre comillas, dinamitar es esa asociación de que por cambiar conductas ya esté. Ese es uno de los problemas principales incluso de ramas científicas tipo conductismo, que se basan solamente en estudiar conductas. Y que el psiquismo son solo conductas y que mucha conducta, pero después, ¿y la persona? Podrás tener una conducta de súper exitoso, de súper empresario, lo que sea, pero después llegas a tu casa y se te hunde la casa encima. Porque se te caen las paredes, dices, tengo una desesperación interior. Y eso con conductas no se arregla. Simplemente Claro, esta puntualización quería hacer, porque me parece un tema buenísimo. súper interesante también de que lo tratemos y de que lo profundicemos ahí. ¿Sabes? Te pueden decir un montón. En realidad Claro. solamente estoy ubicando algunas puntualizaciones, porque te digo, de este tema se puede hablar un montón. No sé si a lo mejor en otro momento podría ser, pero te digo, son temas muy ricos y por eso te agradezco que también lo hayas puesto en juego, porque eso da para mucho. Claro, sí, 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 ahí me surgen un montón de preguntas, pero no podemos hacer que esto se extienda tampoco Bueno, horas y horas, ¿no? Bueno, también podemos Pero, hacer más encuentros. Yo por mi parte encantadísimo, ¿sabes? Porque me encanta hablar bueno, contigo cuando quieras. Es decir, de verdad, gracias. siempre a disposición, porque me parece súper genial la oportunidad de compartir estas cuestiones. Qué bueno. Qué bueno, te agradezco un montón, te agradezco un montón. Y sí, segura, ya te adelanto que seguramente a mí me encantaría más encuentros. Me parece que lo que aportás es valiosísimo para cualquier persona. Cualquier Muchas persona que esté gracias. dispuesta a ir hacia sí misma, a recorrer un camino diferencial, digamos, de lo que son los caminos que nos ofrecen automáticamente Claro, las instituciones del sistema, digamos, la familia, ya. los colegios. Y la siguiente pregunta tiene que ver con eh, lo que has dicho en algunas conferencias, que es el relato que hay por detrás de cada relación, entre Ah, yo y el dinero, o entre yo y mi perro, o cualquier cuestión. sí, Hay un relato por detrás que une esa relación. Y claro. yo me pregunto, es una pregunta bastante antimetódica, pero ¿cómo cambiar ese relato? ¿Qué hacer para modificar ese relato y así cambiar esa relación? Me parece una pregunta también, de nuevo, es que vas dándole el clavo, sinceramente. No pretendo ser pelota, como se suele decir, no me gusta el peloteo, pero es que me parece pregunta súper buena. Mira, de entrada, se puede aplicar el mismo tema, las mismas claves ahora mismo, porque fíjate, tú mismo te dabas cuenta cuando preguntabas por el cómo. La cuestión de preguntar por el cómo viene de un relato que podría codificarse, por caso, con el nombre de cultura occidental, pensamiento científico, que lo primero que se pregunta es cómo tengo que hacer las cosas. Vas a otras culturas y te preguntan otras cosas. Empiezan por ejemplo, vamos a culturas, digamos, de tipo Medio Oriente, que tienen digamos, un ánimo muy de pensar en Dios, tal vez podríamos llamarlo pensar en lo religioso. No me gusta confundir exactamente esas cuestiones a nivel de que, si bien es cierto que digamos, el paradigma religioso está institucionalizado, es religión como institución, también es cierto que esas culturas están basadas en escritos sagrados, que son precisamente los que sí nos permiten acercarnos a Dios. Lo que quería decir con eso es, a lo mejor vas ahí, lo primero que te preguntan no es, oye, ¿cómo tengo que hacer estas cosas? Sino, por ejemplo, no es el cómo. Ahí está, cuidado, que tiene un cuidado, siempre hay que estar ahí, atento a la escucha. Pero, Se me- ¿qué tengo que hacer para conseguir el favor de Dios? Para que me ayude.
Puede ser una posibilidad. Otra cultura te dice qué tengo que hacer para conectarme con el espíritu de la naturaleza que me ayude. Porque yo no puedo. Yo, es decir, con mis fuerzas humanas no puedo. Tengo que conseguir la ayuda del espíritu de la naturaleza. ¿Ves? Ya son preguntas diferentes. No estoy diciendo que unas sean mejores que otras. Estoy diciendo que lo de preguntar por el cómo viene de un relato de pensamiento occidental actual que tiene un límite. Si tú quieres ir más allá de los límites de ese relato actual, de los paradigmas imperantes, el método de la magia te enseña precisamente los pasos. Primero que todo, no preguntes primero el cómo. Pregúntate desde dónde, o sea, desde qué conceptos, desde qué paradigmas vas a tomar tú la decisión y tomas tú la decisión de crear el resultado que quieras crear. Ahí entonces tienes la oportunidad de nombrar, escucharte, o sea, paso 1, paso 2. ¿Ves? Ya vamos, después cuando logras alinear esos pasos, venga, siguiente, paso 3, cómo te sientes al respecto. ¿Ves? Ahí tú estás siguiendo un orden de preguntas diferentes de las preguntas que te dice la sociedad actual. Creas algo diferente. ¿Ves? Estás utilizando las mismas preguntas de el relato que llamamos el mito de los 11 pasos de la magia, el método de los 11 pasos de la magia, para crear una relación nueva con lo que vayas a crear. Precisamente lo nombraba, relato, relación, realidad. Decides el relato que quieres tomar, por ejemplo, los 11 pasos de la magia, entonces vas a aprender a detectar relaciones que desde otros mitos no. Yo sé que voy a tener una relación respecto al cómo que me indica por el relato que decido tomar, el método de los 11 pasos de la magia, que no puedo preguntar primero el cómo, Claro. sino que tiene que subir después. Y te digo, hasta esto directamente tiene efectos súper prácticos directos, en el sentido de que muchas veces he conseguido cosas que si me preguntas cómo, no lo sé. ¿Sabes? Tanto para un lado como para el otro. Tanto a nivel de cosas que conseguí bien de acuerdo a mis resultados y cosas que he cometido errores y digo, ¿cómo me los ha podido permitir? Pero fíjate, no es el cómo. Porque tú me dices, ¿cómo se produce un olvido? ¿Cómo se produce un lapsus? ¿Cómo se produce Claro. un sueño? Yo no lo sé. Y por mucho que aprendamos de ciencia, no te lo indica tampoco. Sigue una lógica oculta, sigue una lógica sutil que está indicada, que está develada por los 11 pasos de la magia. Entonces, de entrada, primero, no preguntar el cómo. Si tenemos oportunidad de seguir los 11 pasos de la magia, te decía, nombrar, escuchar, aprender a sentir lo que quieras sentir, aprender a traducir e interpretar el lenguaje de las señales que entramos todos los días. Resulta que diste un paso de tu crecimiento personal y exactamente después te llega un mensaje de una empresa que se llama Melchor. Me pasó ayer. Ayer, te lo digo, está cual, ¿eh? Di un paso y Sí. exactamente me llega un mensaje de Melchor. Melchor es el nombre, es decir, tipo rey mago. Mago, que está relacionado con la Sí, historia de sí, sí. Cristo. ¿Sabes? A ver, es decir, si pasa una vez, pasan dos veces, pasa tres veces y sigue exactamente lo que te enseña el método de la magia, si no lo quieres ver es porque ya te estás ensegueciendo. Es tal cual, ¿sabes? Y después dices, es que no tenemos metaestudios científicos que lo demuestren. Pues, si quieres tener metaestudios, ponte a buscarlo con lo que sea, pero es que esto me funciona, me ayuda, me alimenta, me enriquece como persona. Pues lo uso, lo aplico, y me desafía, me exige, ¿sabes? Es vibración total, vibración continua. Pues venga, para adelante. De nuevo, es una decisión que cada uno toma, ¿sabes? No se puede forzar a la gente. Pero la cuestión está ahí. Hay que aprovecharla, considero. Pienso. Claro. Bueno, seguramente yo voy a recorrer, a ver y oír esta parte de la entrevista con especial atención porque es, en realidad todo lo que estoy preguntando me interesa un montón, pero esta parte no siento que me haya quedado del todo claro qué es lo Pregunta que hay que entonces. hacer concretamente para Hmm, cambiar el relato. venga, sí, Entiendo sí, que hay que sí. hacer preguntas Sí, por favor, pregunta. Es decir, si necesitas hacer una pregunta, no nos ciñamos a un guión de entrada, porque Claro. es decir, esto es vivo. Vamos a retomar. ¿Tienes alguna duda en específico? Digo, para considerar lo que estás diciendo y asegurarme yo también de explicarlo bien, porque también tengo que ayudar. Yo. Sí, sí.
¿Qué Porque exactamente? ¿Hay alguna cuestión que no hayas entendido? ¿Qué exactamente? el qué hacer para modificar ese relato, si con hacerse nuevas preguntas y intentar pensarlo de otra manera al tema, ya estaría uno cambiando el relato. Yo me pongo a pensar y que, por ejemplo, mi Hmm, relación con el amor o hmm, con muchas de las cuestiones de mi vida, quizás con casi todas las que no le puse el ojo de mago, fueron hmm, determinadas en la primera infancia claro. por mi inconsciente y por los sucesos. Hmm, Y recuerdo algunas personas que enseñan el método de la magia diciendo que tal relación con el dinero viene de tu tía cuando te dijo tal hmm, cosa y justo te dio dinero, tu madre, tal cosa. Entonces, claro, mi pregunta era si eran solo las palabras, digamos, lo que te está. Si el relato se modifica con la palabra, quiere decir que yo con la palabra puedo modificar ese relato. Pero a la vez también es la sensación de cuando te lo dicen. hmm. Entonces, claro, eso es lo que te referías, ¿no? De los 11 pasos para modificar un relato. Claro, efectivamente, fíjate, los 11 pasos son en sí un relato, son un mito. Si te diriges a aplicarlos de acuerdo con lo que va cada uno de los pasos referenciando, tú estás generando ya una direccionalidad a cambiar el relato que te fue heredado. Ahora, tal vez no lo aclaré yo y eso entonces es error mío, pero es importante que quede claro que cuando hablamos de cambiar el relato, no es una cuestión que, yo qué sé, como quien cambia un mueble dentro de la casa, que lo hace una vez y ya está. Es una cuestión que es constante, que es continua, te lleva toda la vida. O sea, mira, te digo, exactamente me hicieron indicaciones al respecto en estos días mismos. ¿Sabes? Imagínate, después de todo este tiempo, todo el trabajo que también es necesario hacer a nivel interior, que incluso me tienen que indicar estas cuestiones que tú dices, pues parecen hasta básicas, pero de tan básicas que son fundamentales. En el sentido de que es necesario que te lo recuerdes constantemente, que lo vibres, que lo recorras. En el sentido de que cuando hablamos de cambiar de relato, no es una cuestión que, venga, lo hago hoy y ya está. No, es algo que tienes que mantener en una constancia, en una continuidad. Porque tal vez tú dices, mira, gracias a cambiar el relato, logré dar tal paso, logré, por ejemplo, conseguir mi casa. Pero si después eso no lo llevas a todas las áreas de tu vida, en realidad hay un cambio de relato. O es simplemente que aflojaste un poquito la cadena, como se podría decir. ¿Sabes? Cuando dices, me deshago de mis cadenas, me libero de mis cadenas, pero solamente deshacer las cadenas del brazo. Dices, ah, mira, ahora logro mover mi brazo tal, pero en realidad está toda la cadena deshecha, o es simplemente un cachito. Eso es una cuestión que también el método de la magia te enseña a detectar, te enseña a reconocer. Ahora, ese cambio va a estar ubicado si vas recorriendo cada uno de los pasos. Ahora también es cierto, los 11 pasos tienen su primera mitad, los primeros 4 pasos. Entonces, cuanto más firmeza, cuanto más te aferres bien a haber aplicado y aplicar los primeros 4 pasos, más facilitado va a estar el recorrido por los siguientes pasos. Por eso te decía respecto de la escucha y respecto de nombrar, escuchar, sentir, asegurarte de alinear cada uno de esos elementos sutiles, va a ayudar a que el cambio de relato, que entonces se derive también en relaciones y una realidad diferente, va a estar mejor orientado, va a estar orientado a lo que tú quieres, Claro. con la clave de la continuidad. Por eso, ese recorrer cada uno de los pasos. ¿Quieres cambiar de relato? Toma la decisión de aplicar método. Ahora, gracias a eso mismo, vas a aprender a detectar dónde automáticamente tu psiquismo te vuelve a reenviar al relato anterior. Al relato de no lo puedo hacer porque necesito mucho tiempo, no lo puedo hacer porque no me gusta relacionarme con la gente, no quiero hacerlo porque a mí mi familia me dijo que yo tengo que ser el que provea dinero de la casa y si no lo proveo pues soy mala persona, soy un miserable. O al revés, el que yo soy el genial. Yo soy el genial porque nací con tales capacidades, porque nací dentro de una familia rica. ¿Ves? Todo eso son relatos que después se derivan en vidas. Pero primero vino el relato. Primero vino ese elemento sutil. Ojalá haya logrado esclarecer un tanto Sí, más. sí, sí, sí. Si tienes alguna pregunta, por favor, te digo adelante. No, 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 muy bien ubicado, te agradezco un montón, realmente la especificación, la profundización de Mm. esa, del relato.
Este, en la más Mm, reciente charla que mm, oí y vi, en donde expusiste, mm. hablaste de 4 preguntas para hacerse en cada situación, Sí. sumando esa clave a la dónde de Guerrero, lo que aquí has ubicado. Mm, Y, y yo me pregunto, porque hay gente, donde me incluyo, que todavía no hacemos en toda nuestra realidad todo lo que digamos, decidimos hacer por nuestro propio deseo, digamos. Por mm. ejemplo, tienes un familiar enfermo o un familiar de 90 y pico de años a quien un rato a la semana lo tienes que cuidar porque Sí, si no se muere y tú no quieres tampoco cargar con eso interiormente, no quieres sí. que esté mal. Entonces, ¿qué, digamos, a ver si te la tengo acá anotada la pregunta para que sea más claro? Ujú. ¿Qué hacer cuando no eliges la situación? ¿Qué hacer en esas Mm, situaciones si no puedo dirigirme a mi resultado, a mi gran resultado, por ejemplo, comprar una casa o crear, dirigir una escuela? Eh, digamos, no veo que ese resultado esté muy vinculado, digamos, que ese hecho, que esa acción de ir y cuidar a mm. un familiar esté muy Claro, vinculado a comprar mi casa con pileta. claro. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Está súper relacionado con lo que habíamos hablado al principio. Sí. Porque cuando hablamos de esa aparente no vinculación, es porque se está viendo desde un relato específico que te dice que eso no tiene relación. El método de la magia te va a enseñar las herramientas, los pasos específicos con que aprender a relacionar todo lo que quieras relacionar en la vida. E incluso esa situación que puede ser muy delicada, que tú dices, oye, pero entonces, ¿qué hago? ¿Sabes? Porque es decir, no es en plan estar en tu casa, yo que sé, viendo la tele, no, es una cuestión que también exige, o que digamos que tiene una cierta sensibilidad a nivel personal. Se puede aprender también a traducir lo que tú quieras realizar, interpretar ese guión que tú quieres, ese mensaje que quieres darle a tu realidad a través de esa situación. El psiquismo funciona así en realidad, en caso, es decir, alguien tiene el programa, llamémoslo así, el programa automático de ser un gritón. ¿Qué tiene que ver Mm. exactamente una situación de esos casos, que tú dices, incluso hasta da, entre comillas, un ánimo más de tristeza o lo que sea? ¿Qué tiene que ver ahí el gritón? No tiene mucha relación, pero el psiquismo va a tratar de encontrar, y lo va a hacer si no aprendes a, digamos, derivar esa fuerza, es un tema enorme que también se puede hablar, pero va a usarlo para volver otra vez al mismo guión original. Tú aprendes también entonces a realizar las relaciones que quieras ubicar. Oye, tal vez en mi vida nunca llegué a tener tanta relación con mi familia. O sea, estaba todo el rato alejándome de ellos. Voy a utilizar entonces esa situación para poner en juego una mayor cercanía, una mayor, eh, digamos, un mayor desarrollo emocional que a lo mejor detecto que en mi vida no he desarrollado antes. Incluso esa situación que tú dices está totalmente desvinculada, te puede ayudar. Esto incluso tiene aplicaciones que a mí, sinceramente, también te digo, son cuestiones que yo también estoy recorriendo, lo reconozco. No pretendo decirles ahora, hoy, porque ya lo tengo todo aprendido o lo que sea, no. Pero a mí me fascina muchísimo, porque incluso esta es la lógica Uy, que creo. ¿Se escuche? A ver ahí ahora. justo se cortó la última. Mira, Sí. que se desarrolla según una lógica chamánica. ¿Viste cuando los chamanes hacen sus despachos, que hacen unas especies de creaciones, y eso pues hacen de ahí un rito y con eso quieren crear alguna cuestión, por ejemplo que llegue la lluvia para fertilizar a sus campos? Esa misma lógica también se puede hacer incluso en esas situaciones cotidianas, porque el traducir el mensaje que hace un chamán, por ejemplo, quiere generar abundancia y hace una creación con abundancia, esa misma lógica se puede llevar también a esas situaciones. ¿Quieres abundancia en tu vida respecto a tu resultado? Lo puedes llevar perfectamente también a esas situaciones. ¿Qué es lo que vas a poner en juego en las conversaciones que tengas con tus familiares? ¿Vas a poner en juego abundancia? Abundancia si es lo que quieres, ¿eh? Después tú llévalo al guión que hayas decidido tú. Pero también ahí
también ahí se puede interpretar un mensaje diferente al que te viene automático. Ahora, claro, tienes que hacer el recorrido para aprender a relacionarlo. ¿Con qué? Con los 11 pasos de la magia. Tienes que Claro, nombrarlo, tienes que escucharte. Muchas veces puede que no se te ocurra, pero si sigues enfocándote, lo encuentras. Porque el psiquismo no tolera que hagas un agujero, por ejemplo, una pregunta. Si ubicas una pregunta, mantienes el enfoque, mantienes el enfoque, mantienes el enfoque, empezarán a ocurrirse respuestas. Claro, a lo mejor al principio no son respuestas que estén más allá de los automáticos, porque como dice, si tienes algo que está sucio, digamos una habitación sucia, abres la puerta, lo primero que va a salir es el polvo. Ahora si te dedicas a vaciar, venga, vaciar, 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 vas a conseguir un espacio donde poner lo que tú quieras. claro. Puedes poner ahí tus plantas, puedes poner ahí tu huerto, puedes poner lo que quieras. Pero esa cuestión primero de hacerte la pregunta, tomar la decisión. Y ahí te digo, Sí. es que da para muchísimo. Por ejemplo, incluso, mira, una de las cuestiones que a mí más me gustan es escuchar los vídeos, se llama de la Ediponet, que es una página web donde José Luis París se publica muchas entrevistas, vídeos, clases que él da. Y claro, si yo digo, vale, yo tengo una pregunta, veo una reunión al azar, no tiene algo que ver con la pregunta, pero mantengo la pregunta y me doy cuenta de que en determinado momento de la reunión va y responde. Va y me aporta al universo una clave que tiene que ver con una pregunta. ¿Y qué tiene que ver? Es decir, porque José Luis no conocía la pregunta que yo me hago ahora, porque José Luis dio la clase hace 10 años y que tiene que ver una cosa con la otra. Sin embargo, el método te enseña a relacionarlo, te enseña a traducir, te enseña a interpretar ese mensaje. Lo, y lo, Claro, si lo haces de este método, lo estás generando tú. Claro, ahí claro, te digo, se abre un montón, porque decir, wow, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Es incluso una lógica chamánica en el día a día, muy fuerte. claro. Sí, sí, es un cambio, bueno, precisamente un Cambio de cambio de relato, paradigma completo, es un cambio claro, mental muy fuerte. enorme. Mm. Este, bueno, la última pregunta tiene que ver con si haces orientaciones personalizadas. eh, Eso, si realizas Mm. orientaciones personalizadas Mm. respecto a este tema o solo das Mm. charlas, digamos, por internet. Mira, orientaciones, lo que se dicen orientaciones así personalizadas, no. Sí es cierto que me dedico en eso a dar charlas por mi cuenta, son cuestiones que organizo yo, ¿sabes? Es decir, uno se tiene que hacer responsable, esas cosas no son cuestiones que tú dices, uy, está vinculado a otra cuestión, no, sino que son cuestiones que decido yo a nivel de que decido, en el sentido de, es algo que tomo yo la decisión y me hago yo responsable. Por eso, si me equivoco, en todo caso, la responsabilidad es mía, yo me tengo que poner los pantalones, como que se suele decir. Pero es cierto eso. Todavía lo que son orientaciones no tengo planificación de dar porque de momento quiero enfocarme más en tipo charlas, tipo entrevistas. Actualmente estoy bastante dando conferencias en inglés, también en internet. Y también, claro está, hago publicación de escritos a través de blog y también a través de, cuando logro que sea publicable, a través de una revista en cuya gestión participo que se llama Canal Mapa. Canal MMAPPA. El significado de qué significa esa palabra específica también está indicada en la revista, que es de Ajá. hecho una revista donde muchas personas que participamos en la escuela hablamos y presentamos vivencias que tenemos gracias a aprender de la vida del mago, de la vida de José Luis Parise, hablando pues eso, qué cuestiones aprendemos de él, qué cuestiones vemos que él nos está enseñando en sus distintas escenas cotidianas. ¿Sabes? Un intercambio continuo de aprendizaje, de evolución. Y eso también lo trato de usar para enseñar también claves del método de la magia. Como quien dice, en la época de Cristo, pon tú que alguien se pusiera a escribir porque tiene experiencias con Cristo, con el mago de esa época, con el iniciado, no solamente mago, sino el mago iniciado de esa época, el mayor de esa época, y digo, pues mira, fuimos juntos a tal sitio y él me enseñó tal cuestión. ¿Sabes? Y son cuestiones que hablan mucho de escenas cotidianas del día a día, de viajes que compartimos, de experiencias, de mensajes que nos enviamos, que tal vez en el formato específico de una clase tal vez no llegan a verse de manera tan explícita, sino que entonces también hay posibilidad de dar testimonio por escrito.
Y eso lo publicamos cada 2 meses, ya vamos por, si tengo entendido, 9 números, o sea, ya llevamos más de un año al respecto. Y bueno, de ahí hay más, hay un montón de oportunidad, oportunidad de aprendizaje, de recibir un montón de cuestiones que, como te decía, tal vez a nivel de vídeo de YouTube todavía no son vistas, porque claro, es decir, si estamos hablando de vivencias cotidianas, no es que alguien vaya con una camarita todo el tiempo grabándolo todo, sino que también hay oportunidad de dar testimonio así también por escrito. Eso básicamente lo que estoy haciendo. Y bueno, como te decía antes, a nivel de las conferencias por internet, son más orientadas a lo que estoy haciendo respecto de enseñar la enseñanza a través de la traducción y la interpretación, que es mi profesión actual. Yo me dedico a ser, como te decía, traductor de empresas, localización de software y también a través de conferencias en inglés a colegas traductores, pues enseñar a través de ese contexto los 11 pasos de la magia. Claro. Bueno, estoy muy agradecido realmente por la comunicación y además por la propuesta de volver a encontrarnos. Sí, Te sí, sí, agradezco por un montón, favor. en serio, de corazón. Muchas gracias. Muchísimas Me gracias, Fede. encantó. Y a mí, sinceramente, me encanta también compartir contigo, de verdad, porque es conocer gente, es conectar, es compartir cuestiones. Y yo entiendo que eso, de entrada, ya nos está ayudando también en estos tiempos de la cuarentena. ¿Sabes? No es una cuestión de me quedo en mi casa, encerrado, nunca más contacto con alguien, me deprimo. No, sino que tenemos oportunidad de hablar de estos temas, de esto pueden surgir un montón de proyectos, pueden surgir, no sé, cada uno que lo usemos como queramos, pero ya es un sabor distinto, se entiende, de la vida. ¿Sabes? Claro. Y esto pues da pie también a un montón de cuestiones. Por eso te lo agradezco un montón, ¿sabes? Pues me parece muchísimo más práctico, más útil, más aplicable invertir tiempo en estas cuestiones que, como te decía, yo qué sé, ver la tele, ver Netflix, que puede ser muy respetuoso, pero no se compara. Claro, Si totalmente. quieren ver Netflix, que vean la Diponet, miércoles. Que también Claro. incluso están ahí, incluso clases donde yo también he conectado cámaras, ¿sabes? Yo también participo de esas cuestiones todos los días. Y entonces, claro, pues bueno, mira, mejor alimentarte de esas cuestiones, combínalo con el Netflix, que también está muy bien, ¿eh? No digo que dejen de realizar sus actividades diarias, pero bueno, entonces ese tipo de cuestiones pues también ayudan un montón miércoles. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, hasta el próximo encuentro será. Muy bien, excelente, cuando quieras. Dale, muchas Venga. gracias. Bueno, chao, chao. Chao.